La Corte Suprema de Justicia es la más alta instancia judicial de la jurisdicción ordinaria de la República de Colombia. Interviene en todos los asuntos civiles, penales y laborales sin distinción especial. Está compuesta por 23 magistrados con un periodo individual de 8 años. Hoy le preguntamos a Octavio Augusto Teijeiro Duque, abogado de la Universidad de la Gran Colombia y hoy es el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y llegamos a una de las entidades más importantes de Colombia que ustedes quieren conocer y por supuesto hay que hablar con la persona y la autoridad de esta entidad maravillosa y por eso hoy aquí estamos en la Corte Suprema de Justicia. Vamos a conversar con el presidente de esta entidad, el doctor Octavio Augusto Teijeiro Duque. Por favor, qué maravilla que nos reciba aquí en su oficina unos minutos para toda la audiencia aquí en Colombia, Centroamérica y Estados Unidos. Gracias, Joseph, y gracias a todos y a la universidad y a todas y a todos. Feliz día. Estaba revisando Llanero, departamento del Meta. ¿Qué se recuerda de esos llanos orientales, ya viviendo en Bogotá? Muchísimas cosas y se extrañan muchísimas cosas y se añoran muchísimas cosas. Crecimos en los llanos orientales de Colombia, en Villavicencio específicamente. Estudiamos nuestra primaria y nuestro bachillerato allá en Villavicencio. Extrañamos el calor de la ciudad, extrañamos el calor de sus gentes, extrañamos la llanura, extrañamos su folclore, su joropo. Extrañamos muchas cosas. Yo creo que nunca he visto, doctor Teijeiro, un atardecer más espectacular que en los llanos orientales de Colombia. Cierto, tenemos unos atardeceres hermosísimos y unos amaneceres de envidia. Ay, 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 qué maravilla. ¿Cómo se toma la decisión que su formación académica profesional va a ser en la Universidad de la Gran Colombia? Sí, yo terminé mis estudios en Villavicencio, en el Colegio La Salle. Y cuando uno ya va terminando tiene que ir definiendo profesión y destino. Sí, sí. Villavicencio no tenía para esa época facultades de Derecho. Y yo quería ser abogado. Y mi familia quería que lo fuera también, estaban muy de acuerdo. Y entonces tuvimos que venir a Bogotá a buscar alternativas. Pero a mi padre de entrada le gustó muchísimo la alternativa de la Gran Colombia. Sí, sí. Cuando yo vine y la conocí también me gustó. Y bueno, presentamos las pruebas, pasamos, nos aceptaron y estudiamos en la Universidad de la Gran Colombia. Terminando la Gran Colombia, luego empieza todo un currículum importantísimo. Por ejemplo, Derecho Civil, luego se va a Alicante, luego en el externado. Creo que el derecho nunca termina de aprender, cambia todo el tiempo. Eso es cierto. Como la sociedad avanza todos los días, el derecho tiene que ir adaptándose todos los días a los avances de la sociedad. De manera que el derecho no puede ser estático. La ciencia del derecho es evolutiva, cambia permanentemente y hay que mantenerse en el estudio del derecho todos los días. Yo terminé carrera en la Universidad de la Gran Colombia. Unos años después hice una especialización en Derecho Procesal Civil en la Universidad Externado de Colombia, que era la única universidad que en ese momento tenía esa especialización, la de Procesal Civil, era la única en Colombia. ¿Y la de argumentación? ¿Cómo? ¿Y argumentación? Y luego, varios años después, varios años más tarde, me fui a Alicante, en España, a estudiar argumentación jurídica. Y entonces estudié argumentación jurídica varios años después, ya muchos años después. Y esa básicamente es la formación escolar. Pero eso no significa que sea la única. Uno debe mantenerse, los abogados debemos mantener actualizándonos, debemos mantener estudiando todos los días y mirando las novedades de la sociedad. Hoy día, por ejemplo, con la aparición de la inteligencia artificial, el derecho tiene que comenzar y está comenzando a evolucionar para regular los aspectos de la inteligencia artificial que van a generar algún tipo de problemas o de desafíos en el derecho. Claro, y es una carrera además que no para. ¿Cómo un colombiano, abogado, termina siendo magistrado? ¿Cómo es el proceso, la carrera para llegar a ser magistrado? En Colombia las formas para llegar a ser magistrado de una alta corte son varias. Ok. La suya, personal.
Una es la posibilidad de llegar por ser académico, una persona que ha sido académica toda su vida puede llegar a la corte, una persona que ha sido abogado litigante toda su vida puede llegar. En el caso mío, asumí otra que fue la carrera judicial. Ok, perfecto. Entonces yo desde que salí de la Universidad de la Gran Colombia, Sí. comencé a ejercer como juez de la República. Casualmente hace unos días, el 5 de junio, me celebraron mis compañeros de trabajo los 40 años de haber ingresado a la rama judicial. Congratulaciones por ese Entonces, momento tan importante. Y eso fue apenas hace unos días, el 5 de junio. Entonces hicimos carrera judicial, empezamos a transitar como juez promiscuo municipal en varios municipios, Sí, sí. luego juez del circuito, que eso implica un ascenso, juez del circuito en 2 o 3 municipios, luego magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de la Judicatura, luego magistrado de 2 tribunales en Colombia, y luego llegamos a la Corte Suprema de Justicia, después de esos, en ese entonces, 32 años de servicios judiciales. ¿Cómo se mantiene la energía, la fuerza para no desistir en una carrera tan demandante, tan difícil, para no decir, tiro la toalla? ¿Cómo se logra eso? Sí, yo creo que muchas cosas en la vida se deben a la pasión con que se hagan. Ok. Yo creo que la pasión es importante, la pasión nos mantiene motivados, la pasión nos impulsa. Yo creo que en el caso mío la pasión por el derecho, la pasión por la justicia, la pasión por el estudio, por la actualización, me han permitido mantenerme durante esos 40 años prestando este tipo de servicio. ¿Y cómo no hacer un poco de pedagogía estando aquí justamente con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y contar a los televidentes cómo y cuándo un día se crea la Corte Suprema de Justicia, que es una de las ramas más importantes del poder público en Colombia? Esta Corte Suprema de Justicia está próxima a cumplir el año entrante 140 años de existencia en Colombia. Es la corte más antigua que tiene el país. Hoy tenemos 139 años, tendremos 140 el año entrante. Y esta corte surgió como una necesidad del Estado colombiano, el Estado de la época de hace 139 años, una necesidad de unificación de la jurisprudencia para todo el país. Entonces surgió lo que se llamó la Corte de Casación, que es la Corte Suprema de Justicia, es Corte de Casación. De casación. De alguna manera, no en todo, pero de alguna manera trayendo los avances de casación que habían iniciado su camino en Francia. Y entonces nosotros tenemos algo de la estructura francesa de Corte de Casación. Como queremos que los televidentes lo entiendan todo muy bien, ¿qué significa casación para ellos ahí? Correcto. En Colombia y en muchos países del mundo, los procesos judiciales tienen 2 instancias. Es decir, una primera instancia donde se toman las decisiones y una posibilidad de apelación. Una posibilidad de apelación, es decir, de llegar donde un superior que revisa lo que hizo el inferior para verificar si está bien o mal y lo enmienda si es del caso. Sin embargo, en países como el nuestro, y como Francia, como Italia, como Alemania, como España, existe la casación, que es un recurso extraordinario. Okay, es un recurso excepcional, especialísimo, y mediante ese recurso se puede llegar aquí, a la Corte Suprema de Justicia, a que se resuelva algún asunto en que la persona considera que ha sido mal decidido en sus 2 instancias anteriores. Pero como es extraordinario, hay una serie de precisiones, hay una serie de limitantes, hay una serie de linderos que no se pueden sobrepasar, claro, porque se trata de un recurso extraordinario, solo para circunstancias muy graves, muy especiales y de muchísima connotación. ¿Quién elige justamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Son 23, tengo entendido? Así ¿Quién es. los elige? La Corte Suprema de Justicia está compuesta por 23 magistrados. 9 de ellos pertenecen a la sala penal, o sea, la sala de casación. Perfecto, penal. 7 pertenecen a la sala de casación civil y otros 7 pertenecen a la sala de casación laboral. Okay, perfecto. Eso suma
23. El sistema de elección obedece a un principio fundamental que se llama independencia de los poderes públicos. Y en este caso específicamente independencia de la rama judicial frente a los otros poderes. ¿Eso qué significa? Que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia sucede mediante un mecanismo que algunos llaman semicooptación. Okay. ¿En qué consiste? El Consejo Superior de la Judicatura hace convocatorias para que se presenten todos los que aspiren a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De esa convocatoria, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante un proceso de selección, hace una lista de 10. De 10. Esa lista de 10 se la envía a la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte, la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en esa lista de 10, selecciona uno y lo elige. Ah, perfecto. Así se van llenando las vacantes que se van produciendo cada vez que alguno va cumpliendo el periodo constitucional, que es de 8 años. Y allá quiero detenerme un segundo. 8 años, a diferencia de lo que pasa con otras ramas, la ejecutiva, la legislativa, 8 años. Generalmente son 4 presidentes, ministros, gobernadores, alcaldes, 4. ¿Por qué está 8 años? Hay diversas opiniones acerca de qué sería lo mejor. Okay. Hay países donde se elige a un magistrado de alta corte después de cierta edad, ya de edad de madurez, y se le permite un nombramiento vitalicio. Colombia seleccionó o escogió un sistema distinto que fue el de periodo constitucional fijo, el de periodo de 8 años. Entonces, esa fue la selección que hizo nuestra Constitución de 1991 y definió cada magistrado está 8 años. Perfecto, muy bien. Cuando uno habla de las entidades del Estado en Colombia, creo que tienen todas un gran fin importante y es velar por los derechos constitucionales de los ciudadanos colombianos. Hablemos de esa función principal, prioritaria que tiene hoy la Corte Suprema de Justicia en nuestro país. Sí. Todo el poder judicial de cualquier país tiene como misión fundamental proteger y defender los derechos de los ciudadanos. Esa es su misión, su gran misión. Y eso es lo que hace toda la rama judicial del poder en Colombia, proteger los derechos de los ciudadanos. Eso implica que los ciudadanos acuden a la administración de justicia a través de demandas, en los casos penales a través de denuncias. De comisión de ilícitos, y se adelantan las investigaciones en lo penal o los procesos civiles, laborales, administrativos, se adelantan y al final los jueces emiten sus sentencias mediante las cuales resuelven los conflictos y determinan a quién hay que proteger y en qué grado y en qué condición. Perfecto. Aquí hay unas preguntas de los televidentes y aquí el presidente nos va a decir si está bien o está mal. Dicen los televidentes, ¿la Corte Suprema de Justicia juzga al presidente de la República, sí o no? La Corte Suprema de Justicia en principio no tiene esa opción porque esas opciones están en el Senado de la República y en el Congreso de la República. En principio. Ok. ¿Investiga y juzga a los miembros del Congreso? Claro que sí, Okay. Claro que sí, y lo hace a través de la Sala Especial de Instrucción que hace parte de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia juzga a los ministros del despacho, al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo y otros. Ellos son los que se llaman aforados. Okay. A esos aforados los investiga después de ciertos requisitos y de ciertos pasos especiales. Los puede investigar la Sala Especial de Instrucción, que hace parte de la Corte Suprema de Justicia, y luego los juzga la Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. Otra pregunta a los televidentes. ¿La Corte Suprema de Justicia tiene injerencia en los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación? No, como principio general, no. Okay. Hay unos casos en derecho civil en que puede haber intervención para resolver conflictos
en donde algún agente diplomático tenga injerencia, pero solo en casos restringidos y con el cumplimiento de ciertos requisitos especiales. ¿Quién hace veeduría? ¿Quién revisa lo que se trabaja, la forma de hacerlo justamente aquí, de esta entidad? Los sistemas judiciales del mundo tienen todo un esquema que no nos lo inventamos nosotros, que viene desde hace muchísimos años, que ha venido evolucionando para mejorarse. Ese esquema implica que las partes en un proceso judicial ingresan al proceso y tienen la oportunidad de intervenir, hablar, exponer. Eso se llama principio de bilateralidad de audiencia. Los escuchamos, los escuchamos a todos. Luego, el juez que corresponde toma una decisión y tomada la decisión por derecho de impugnación, o sea, otro principio, principio de impugnación, esos ciudadanos que están interviniendo en el proceso tienen derecho a impugnar, a atacar la decisión judicial que se ha emitido mediante recursos que llamamos horizontales, es decir, ante el mismo juez, o recursos verticales, es decir, ante los jueces superiores. De manera que el primer gran control a la función judicial lo ejercen los mismos ciudadanos a través de sus abogados. Pero ese es el primer gran control. Ok. Hay más controles. Sí, sí. Hay controles de carácter administrativo, contencioso administrativo, hay controles de carácter penal, hay controles de carácter disciplinario, hay controles por parte de la Procuraduría eventualmente, hay un sinnúmero de controles, pero quiero enfatizar que el mejor control, el más importante, el que está llamado a ejercer la mejor función de control, es el que hace el ciudadano mismo que está involucrado en su proceso a través de su abogado, en ejercicio de ese principio de bilateralidad de audiencia y en ejercicio del principio y del postulado de impugnación procesal. En ocasiones cuando uno anda por Colombia y habla con los ciudadanos, a veces siente que los colombianos en general dicen, esas entidades son allá. Como que la gente no siente cercanía con las entidades diferentes del Estado. ¿Cómo lograr que el colombiano se sienta mucho más involucrado, sienta que la entidad, en este caso la Corte Suprema de Justicia, sea cercana? ¿Cómo se logra eso? Sí, lo normal es que los ciudadanos sientan a las instituciones, sobre todo a las instituciones judiciales, las sientan lejanas. Sí. Es lo normal. Okay. ¿Y por qué? Entre otras razones, porque como las instituciones judiciales resuelven conflictos intersubjetivos entre los ciudadanos, pues mientras alguien no tenga conflictos, no ve la necesidad de acudir ni de darle importancia a los sistemas judiciales. Sí, sí. Pero cuando ya siente su necesidad y aparece ante él, entonces lo conoce y se acerca a él y comienza a tener, digamos que, convivencia con el sistema judicial como tal. Ok, otra pregunta a los televidentes. ¿Es verdad que la Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano en esa rama judicial en Colombia? Así es. Así es. Así es. La Corte Suprema de Justicia es el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria. Okay. La jurisdicción ordinaria es la encargada de resolver los conflictos entre los ciudadanos, conflictos laborales, conflictos penales y conflictos civiles. Esa Corte Suprema de Justicia es el órgano máximo, órgano de cierre de esa organización que resuelve los conflictos entre los ciudadanos en esas áreas. Y esta la llamamos jurisdicción ordinaria. Perfecto, muy bien. Los ciudadanos en cualquier parte de Colombia, incluso en el exterior, pueden tener un contacto permanente a través de las diferentes redes, teléfonos, las páginas oficiales de esta entidad que creo que es muy importante para Colombia, además la gente así lo siente. La Corte Suprema de Justicia, ¿cómo están siempre conectados con ustedes? Sí, claro, ellos... Lo fundamental es que los ciudadanos intervienen ante la rama judicial cuando tienen los inconvenientes, tal como hemos dicho. Okay. Sin embargo, hay canales abiertos, hay redes sociales abiertas y hay la posibilidad a través de los medios normales de comunicación de acercarse a la rama judicial y de acercarse a la Corte Suprema de Justicia, de hacerle peticiones, de conocerla, en fin. ¿Me permite que me arriesgue y dé los datos yo? Los tengo todos. Sí, perfecto. Ojo a esto.
El Palacio de Justicia Alfonso Reyes está ubicado justamente en la calle 12, número 765. ¿Estamos bien? Así es. Perfecto. Horario de atención, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 p.m. y de 2 a 5 p.m. Perfecto. Estamos bien. Hay un teléfono, un PBX, que funciona en todo el país, 601-562-2000. ¿Perfecto? Perfecto. ¿Pase la clase, profe? Esa es. Como gran colombiano, como llanero, como presidente hoy de la Corte Suprema de Justicia, magistrado, ¿qué es lo más importante a usted como papá, como esposo, como colombiano, estar aquí al frente de la entidad más importante de justicia del país? ¿Qué significa para usted como colombiano esto? Yo creo que es muy importante que todos los colombianos sintamos que la justicia es un valor fundamental. La democracia, que es otro valor fundamental, se sienta sobre la justicia, se asienta sobre la justicia, se debe a la justicia, pero la justicia es un valor que nos interesa a todos. Todos queremos que haya justicia, nos interesa a todos, pero todos somos responsables de ella. La justicia no puede ser únicamente la que hagan las autoridades de justicia de Colombia, la rama judicial, sino que la justicia debe ser realizada por cada ciudadano todos los días. Si cada ciudadano se levanta todos los días pensando en realizar siquiera un acto justo diario, tenemos 50 acciones de justicia diarias. Tendríamos un país hermosísimo, que tenemos un país grande y hermoso, pero debemos enfatizar ese valor de la justicia, que debemos hacerlo todo. La justicia somos todos, todos pertenecemos a ella y a todos nos interesa la justicia, pero todos debemos aportar actos justos todos los días. Eso me gustó. Todos somos responsables de la justicia. Justicia escuchamos, hablamos de justicia, queremos justicia, pedimos justicia. Doctor, en una frase, ¿justicia igual a qué? ¿Cómo la definimos la justicia? No, justicia somos todos. Eso me gustó. Queremos agradecer inmensamente estos minutos aquí en la Corte Suprema de Justicia a su presidente, al magistrado Octavio Augusto Tejero Duque. Qué placer, gracias por acompañarnos, de verdad, por estos minutos. Gracias. Joseph, muchas gracias a ustedes y a todos ustedes, muchas gracias. Y si quieren preguntar por otra entidad, simplemente aquí nos pueden escribir siempre. Nos vemos.